Creada el 7 de octubre de 2005, la Unidad Militar de Emergencias es el primer elemento de intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. Tiene como misión actuar en cualquier lugar del territorio nacional y en operaciones en el exterior para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. La unidad, de carácter conjunto, cuenta con militares procedentes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y cuerpos comunes. Dispone de un cuartel general desde donde se planea, dirige y controla el empleo de los 5 batallones de intervención que la componen. Para su refuerzo y apoyo logístico cuenta con la unidad de cuartel general, el batallón de transmisiones y un regimiento de apoyo, y puede utilizar, cuando sea necesario, personal y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas para la gestión de la catástrofe. Su sistema de mando y control, basado en el Sistema Integrado Militar de Emergencias y la Red Nacional de Emergencias, permite la unificación de todos los medios de comunicación empleados en una emergencia de interés nacional. Para cumplir con sus cometidos, mantiene un programa de preparación especializado que le capacita para actuar en la lucha contra incendios forestales, tormentas invernales severas, inundaciones, mando y control, erupciones volcánicas o seísmos. La UME ha alcanzado un nivel técnico de operatividad de casi el 100% en todas sus capacidades. No obstante, su dimensionamiento prosigue en un impulso superior para atender momentos extremos para la población en el caso de los accidentes aéreos, ferroviarios, trabajos subacuáticos y aquellos derivados de la contaminación química, bacteriológica, radiológica y nuclear. Avalado por las numerosas situaciones que ha tenido que afrontar en circunstancias geográficas y climatológicas dispares, así como por la diversidad de medios técnicos empleados, la UME se ha convertido en un referente, a nivel nacional e internacional, en la gestión de situaciones de desorden en la naturaleza y en la creación de unidades militares similares. Por ello, ha establecido un plan de formación de unidades militares de emergencias en el marco de una operación de colaboración militar que comprende todos los aspectos necesarios del proceso de creación de una unidad tipo batallón o regimiento especializado. Para mejorar su eficiencia e interoperabilidad, la UME realiza ejercicios de colaboración y coordinación con diferentes organismos y unidades. La experiencia demostrada en sus actuaciones le ha valido para que, en 2011, superara el proceso de certificación de Naciones Unidas que le capacita para formar un equipo de búsqueda y rescate urbano, USAR. De este modo, España refuerza su compromiso con la comunidad internacional y su capacidad de protección exterior para actuar en desastres naturales. La UME se ha convertido en un importante elemento de cohesión nacional que equilibra y complementa las capacidades de las comunidades autónomas y actúa integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil. Diferentes retos que afrontar, diversas capacidades que perfeccionar, hacen que el futuro de la Unidad Militar de Emergencias se defina día a día, atendiendo a las necesidades de la sociedad española a la que intenta servir con eficacia y espíritu de sacrificio. Hemos visto un vídeo institucional que para mí es muy emotivo porque a pesar de llevar 13 años destinado en la Unidad Militar de Emergencias
y haber vivido toda esa historia, pues me sigue emocionando de ver la cantidad de cosas que hace la unidad. Como se ha visto en el vídeo, la Unidad Militar de Emergencias está desplegada por todo el territorio nacional. Tenemos la sede en el cuartel general en Torrejón, en la base aérea de Torrejón. Allí también en esa base está la unidad del cuartel general, que es una unidad de apoyo al cuartel general. También tenemos el batallón de transmisiones, que es una unidad muy importante de apoyo al cuartel general y al resto de las unidades, que tiene unos medios técnicos muy modernos para poder ayudar al posicionamiento de todas las unidades a lo largo del territorio nacional, incluso en el extranjero. Luego está también el regimiento, el GAEN, tiene dos grupos, el GAEN, que es el grupo de apoyo, que se encarga básicamente de toda la logística de la Unidad Militar de Emergencias y también desplegar una serie de alojamientos para cuando ocurre una desgracia o un terremoto, por ejemplo, se montan una serie de ADAM, que son alojamientos de damnificados, en los sitios que haga falta para acoger a todas las personas que se han quedado sin hogar. Y luego también dentro del RAIEN está el GIEMMA, que es la unidad estrella durante esta pandemia que estamos sufriendo. El GIEMMA es el grupo de riesgos tecnológicos, que ha sido un puntal muy importante en esta pandemia, como he comentado, porque son los primeros que empezaron a intervenir en residencias, en hospitales, en estaciones de ferrocarril, etcétera, porque tenían toda esa preparación y todos los equipos necesarios desde el primer momento para intervenir. Además de las intervenciones que han hecho a lo largo del territorio nacional, pues han instruido al resto de las unidades de la UME en todos esos aspectos específicos y al resto de las Fuerzas Armadas y a mucha población como bomberos, policías locales, policías nacionales, etcétera. Luego, fuera de Madrid, tenemos 5 batallones, como se veía en el vídeo, que cubren toda la geografía del territorio nacional. Tenemos el Bien 1, que está también en la base de Torrejón, el Bien 2, que está en Morón, muy cercano a Sevilla. Del Bien 2 también depende un destacamento en Gando, en Gran Canarias, y otro en Los Rodeos, en Tenerife. Luego tenemos el Bien 3, que está en Bétera, cercano a la ciudad de Valencia, el 4, que está en la base aérea de Zaragoza, y el Bien 5, que está en el Ferral, que es una población muy pequeñita, vecina a la ciudad de León. Con esa distribución territorial, pues se trata que cada unidad pueda acudir a su área de influencia. Las comunidades autónomas, cada batallón tiene asignadas unas comunidades autónomas que cuando surge una emergencia, pues enseguida acuden a atenderla. La Unidad Militar de Emergencias se creó para atender unas necesidades que tenía la sociedad española, el pueblo español, como es básicamente incendios forestales, inundaciones, nevadas, seísmos, todo tipo de catástrofes y sobre todo ahora pues también en esta pandemia del COVID que estamos sufriendo. Se han hecho muchas intervenciones a lo largo de estos 15 años que ya va a cumplir la UME durante este año. Este próximo octubre, el 7 de octubre, se celebra el aniversario de la UME y cumpliremos 15 años desde que se formó. En estos 15 años pues, se han hecho, como he comentado, muchísimas misiones, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Hemos estado en incendios forestales en Portugal, en Chile, en Grecia, incluso los aviones del 43 Grupo del Ejército del Aire que dependen operativamente del general de la UME cuando tienen que intervenir. Luego hemos estado por motivos de terremotos en Nepal, hemos estado en México,
Se ha desplegado en muchos sitios todos los efectivos de la UME, que como comenté al principio, la plantilla es de 3.579, es una fuerza conjunta, somos miembros de los 3 ejércitos y de cuerpos comunes, y de esos 3.500, pues básicamente el 90% están compuestos por personal del Ejército de Tierra. Luego le sigue el Ejército del Aire con un 7% más o menos. A continuación la Armada con un 2% y luego cuerpos comunes con otro 2%. La inmensa mayoría de ese personal son personal de tropa y marinería de los 3 ejércitos. Luego el número de suboficiales es el siguiente y por último el de oficiales. Las capacidades de la UME, pues como he comentado, son muy amplias, son muy versátiles. A lo largo del año la UME va cambiando de configuraciones para que básicamente tengan preparados el material y el personal esté más adiestrado para unos riesgos en concreto. Por ejemplo, ahora vamos a empezar la campaña de lucha contra incendios, que empieza oficialmente a partir del 15 de junio próximo. Ahora nos estamos preparando para acometer esa campaña. Durará hasta el 15 de septiembre, entonces durante ese periodo básicamente los efectivos, las unidades de la UME están preparadas para atender los incendios forestales que ocurran tanto en territorio nacional como en cualquier otro sitio donde haga falta. Pero en cualquier momento se puede cambiar la configuración a otras emergencias, como por ejemplo pueden ser inundaciones. Si por ejemplo estamos en la lucha contra incendios, pero hay una inundación en cualquier sitio, en el Mediterráneo, en cualquier sitio, pues se cambia inmediatamente y se va a atender esa emergencia. Todos los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, desde soldado hasta capitán, tenemos que hacer un curso muy importante que se llama el curso básico de emergencias, que nos habilita al personal a poder enfrentarse a todos estos riesgos, ¿no? En ese curso, que ahora tiene una fase a distancia y una fase presencial, pues van adquiriendo, se va dominando una serie de materias, como es la práctica, tiene una parte tanto teórica como prácticas, y se dan módulos de sanidad, módulos de comunicaciones, de nevadas, de lucha contra incendios, de rescate, etc. Ese curso, la fase de distancia, pues se hace cada uno desde su ordenador, y la fase presencial actualmente se desarrolla en la escuela de infantería, en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra, que está en Toledo, muy cerca de Madrid. ¿Qué más comentar? Pues hay muchísimas oportunidades. La UME ahora mismo es una unidad muy atractiva, muy joven, pero a la vez muy activa, porque hemos intervenido en muchas activaciones, sobre todo, como comentaba antes, lucha contra incendios, que es el mayor número de intervenciones que hemos tenido a lo largo de estos años. Después sería más o menos inundaciones, como se han visto recientemente en este año pasado en las inundaciones que desplegamos en la zona de Alicante y de Valencia, básicamente en los Alcázares y en Orihuela, donde se hizo una labor coordinando y con la ayuda también de personal del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y de la Armada, que también se contribuyeron a solucionar esta emergencia. Y la UME es, como comentaba antes, hay un elemento muy importante que es los equipos USAR. Los equipos USAR es unos equipos que se han constituido
para cumplir los mandatos de Naciones Unidas para cuando hay que hacer un rescate o atender un seísmo. Normalmente cuando se ve en la tele que van bomberos, que van gente voluntarios a México o a Haití o a Nepal cuando ha habido un terremoto, pues realmente para poder intervenir o para hacer una intervención rápida, esos equipos tienen que estar acreditados por Naciones Unidas. Entonces se han hecho esas acreditaciones desde hace años para que nuestros equipos, que tienen que tener unos componentes obligatorios de médicos, de ingenieros, de personal que tiene que dominar el inglés para que haya una comunicación fluida, pues esos lo hemos conseguido, esa acreditación de equipos, por lo cual enseguida han salido desplegados. Esos equipos, uno de los componentes que también tienen es perros, o sea, tienen guías caninos, porque es otra de los elementos que tenemos en la unidad militar de emergencias. En cada uno de los batallones hay un número de perros con sus guías caninos para poder atender esas emergencias. Y luego también tenemos unos equipos de buceo que están en cada uno de los batallones y unos equipos de policía militar para controlar o para ayudar el despliegue de nuestras unidades. Bueno, pues probablemente surjan preguntas a lo largo de esta jornada, que os agradecería que fuerais formulando. Ya parece que hay una pregunta. Tenemos preguntas. A ver, Álvaro Hernández nos pregunta respecto al ingreso en la UME a través de la escala de suboficiales, ¿cómo se realizaría? Asimismo, ¿suelen salir vacantes para el empleo de sargento? Muy buena pregunta, Álvaro, te lo agradezco porque a mí se me van pasando cosas que es muy bueno que vayáis formulando. Actualmente es un aspecto que no había tocado. Para ingresar en la unidad militar de emergencias, previamente hay que ser miembro de los 3 ejércitos o de cuerpos comunes. O sea que una persona que quiera al final llegar en su vida a la UME, primero tiene que optar a las plazas que saquen del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, tanto para oficiales, suboficiales como para tropas. Entonces, una vez que hayan terminado el periodo de formación de su ejército, adquirirán el empleo bien de suboficial o bien de oficial o bien de tropa. Y en el caso concreto de la pregunta, sacamos vacantes de sargento, pero solamente pueden venir cuando pasen 4 años en el Ejército de Tierra. Primero, los 4 primeros años, el empleo de sargento tienen que estar en unidades del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército de Aire. Tenemos otra pregunta, Eduardo. Gonzalo Puente Arce nos pregunta, ¿cuáles serían las competencias de un enfermero en la UME? Muy buena pregunta. Los enfermeros, como hemos comentado antes, primero para que una persona sea enfermero, tiene que optar a las convocatorias que publica el Ministerio de Defensa para entrar como enfermero, hacer el periodo de formación, de obtener el empleo como enfermero militar y luego podría venir destinado a la UME. En la UME tenemos unos equipos de sanidad en cada uno de los batallones y otro en el Pallén, y van a desempeñar con la coordinación y la dirección del médico pues todas las labores que desempeñan los enfermeros, con la particularidad de que van a tener que enfrentarse a situaciones muy peculiares. Por ejemplo, van a tener que ir siempre acompañando a las unidades en los incendios forestales, en las inundaciones, los terremotos, y entonces van a tener que atender a nuestro personal y al personal que se vea afectado por esa emergencia. Entonces, esos elementos de enfermeros y médicos durante nuestras intervenciones son importantísimos y muy, muy vitales, muy importantes, porque pueden salvar tanto las vidas nuestras como las vidas de las personas que estén afectadas por la emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias, comandante. Muchas gracias a los que habéis participado. Muy bien.
Ahora vamos a cambiar y empezamos la charla de la conferencia sobre sanidad como oficial del Cuerpo Militar de Sanidad. Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Luis Arceiz, coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, destinado a la Inspección General de Sanidad de la Defensa desde nuestro ministerio. Y bueno, tenemos unos minutos por delante para que yo intente dar a conocer lo que es el Cuerpo Militar de Sanidad, cuáles son sus especialidades fundamentales, qué labores le son propias y cuáles son singulares en el seno de las Fuerzas Armadas, y responder a aquellas preguntas que puedan surgir a lo largo de esta próxima media hora. Como se ha visto en la presentación anterior, podemos hacer una aproximación por unidades o podemos hacer una aproximación por cuerpos. Permitidme que empiece con un poquito de terminología. Los profesionales en las Fuerzas Armadas nos estructuramos, nos articulamos mediante cuerpos. Entonces, el Cuerpo Militar de Sanidad está formado por diversas especialidades fundamentales, que en nuestro caso son medicina, farmacia, veterinaria, psicología, odontología y enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Pues como habréis podido comprobar, son todas ellas profesiones sanitarias reguladas con sus cometidos perfectamente establecidos legalmente y también en el mundo civil. Por lo tanto, podría parecer sencillo deducir las competencias y los cometidos de cada una de estas especialidades fundamentales en las Fuerzas Armadas, pero veremos que no es tan sencillo identificarlas. Realmente, cuando se nos decía el viejo adagio, y es que soy bastante viejo, de que cuando obres como sanitario no olvides que eres militar, y cuando obres como militar no olvides que eres sanitario, tiene todo el sentido cuando hablamos del Cuerpo Militar de Sanidad. Podría pensarse que aparentemente un médico, un enfermero, un veterinario dentro de las Fuerzas Armadas tiene que hacer necesariamente aquello que tiene más actividad fuera en la vida civil. No es exactamente así. Es un mundo por explorar, un mundo muy, muy llamativo, porque además de la persona, que es lo primero que nos importa, a nosotros nos importa la misión. Y esa es la principal diferencia. La persona es lo primero, por supuesto, como en cualquier organización, el recurso humano es fundamental, pero después el cumplimiento de la misión es algo esencial para las Fuerzas Armadas, porque si no, no se desarrollan los cometidos que tenemos que hacer, los servicios que tenemos que hacer a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros la prevención, la promoción de la salud es muy importante. Es muy importante. De alguna manera, llegar a la necesidad de una asistencia va a suceder siempre, porque siempre alguien se pone enfermo, está claro. Pero para nosotros es un éxito poder promocionar la salud de los efectivos y poder prevenir la enfermedad en ellos. Porque de esa manera, organizando esa promoción de la salud y esa prevención de la enfermedad, es como llegamos realmente a cumplir al 100% la misión siempre. Si sucede lo inevitable, que sucede evidentemente, entonces tenemos que desarrollar sistemas de asistencia especializados en cualquier entorno de los que nosotros operamos, lógicamente. Cómo evacuar también esas bajas de las zonas de peligro y cómo hacerlas retornar a realmente instalaciones donde se les recupere para el servicio y puedan continuar, pues pasado el tiempo, cumpliendo su misión. Bien, de esta forma, el Cuerpo Militar de Sanidad es un cuerpo que, como decíamos terminológicamente, ya se ha dicho a lo largo de esta hora, es un cuerpo común. ¿Qué quiere decir que sea un cuerpo común? Que es un cuerpo que tiene transversalidad en cuanto a sus cometidos, en cuanto a sus procedimientos de actuación, procedimientos técnicos, me explico, y en cuanto a presencia. Es decir, que es un cuerpo que puede estar desempeñando sus cometidos en cualquier punto de la organización, en cualquier punto del Ministerio de Defensa y como parte del Ministerio de Defensa en cualquier parte de las Fuerzas Armadas. En cada una de esas sillas o de esos puestos va a desarrollar cometidos operativamente distintos o orgánicamente distintos, pero sus procedimientos técnicos de actuación se van a basar en los mismos principios. Por eso somos un cuerpo común, porque realmente debemos actuar de una forma homogénea en toda la estructura. ¿De qué se compone la trayectoria de un integrante del Cuerpo Militar de Sanidad? Bueno, el mundo militar es un mundo de exigencia técnica, no lo olvidemos nunca,
de exigencia física también y de cierta capacidad de iniciativa, sobre todo en los primeros empleos, cuando realmente uno es un joven y aguerrido teniente o capitán. Y en ese punto de la trayectoria, el integrante del Cuerpo Militar de Sanidad, lo normal, y sobre todo en el futuro, porque nosotros, vosotros y yo, estamos hoy hablando del futuro, no del pasado, va a ser destinado fundamentalmente a unidades más operativas, a unidades de la fuerza, donde pueda desempeñar el apoyo sanitario en apoyo directo, en primera línea, a las operaciones militares. Posteriormente, la trayectoria puede evolucionar bastante en cuanto a la especialización que se puede cursar dentro de las Fuerzas Armadas para conseguir que el profesional vaya perfeccionándose en algunos de sus cometidos. En eso, como veremos un poco al final de mi intervención, pues no somos tan distintos en esencia de cualquier profesional sanitario de la vida civil. Esa especialización nos va a llevar a poder desempeñar cometidos realmente más exigentes desde el punto de vista técnico y en centros sanitarios grandes, o más grandes o más pequeños, pero en todo caso especializados. Cuando llega el momento de la segunda parte de la vida, cuando uno ya va madurando, etcétera, se le da la oportunidad de optar por determinadas especializaciones que se denominan de segundo tramo, no vamos a entrar en terminología en ese terreno, pero que nos pueden llevar también a puestos de gestión, de planeamiento, operativo o no, de planificación, tanto de recurso humano como de recurso logístico, etcétera, etcétera, y puestos de decisión para dirigir aquellos centros sanitarios que nos son propios. Bien, decía al principio que la acción preventiva es muy importante para nosotros. Eso marca, por ejemplo, la forma de actuar de determinadas especialidades fundamentales. Por ejemplo, un veterinario que imagine que dentro de las Fuerzas Armadas su labor va a ser fundamentalmente clínica, pues puede de alguna manera equivocarse un poco, porque probablemente el 50% de los veterinarios estén dedicados a ello y el 50% esté perfectamente orientado a labores preventivas, pero muy importantes, como ya hemos dicho, para el cumplimiento de la misión. O, por ejemplo, un médico que piense que todo es asistencia y especialización puede encontrarse a lo largo de su vida militar con que una acción muy importante es la acción preventiva y la acción pericial, es decir, saber si una persona puede desempeñar un determinado puesto en un momento dado o no, porque eso protege a la persona y protege el cumplimiento de la misión. O, por ejemplo, un farmacéutico podría pensar que va a estar dedicado fundamentalmente a la dispensación de medicamentos, como muchos profesionales en el mundo civil ocurre, y sin embargo va a tener que convertirse en un verdadero experto en logística de recursos sanitarios que nosotros denominamos de clase 8, es decir, recursos especializados para el apoyo sanitario. Por supuesto, el Cuerpo Militar de Sanidad, uno de los atractivos que tiene, seguramente para muchos de vosotros, es que puede ser desplegado en operaciones y misiones de las Fuerzas Armadas, que como bien sabemos son muy amplias y que no se centran o se ciñen al concepto clásico de operación militar, sino que va mucho más allá, en apoyo de autoridades civiles, para mantenimiento de la paz en zonas remotas, para incluso labores de investigación en el sexto continente, como se le denomina, etcétera, etcétera. Es decir, que es una variación, una variabilidad muy grande de cometidos en operaciones y misiones que, puesto que el Cuerpo Militar de Sanidad es un cuerpo, como he dicho, que está presente en todas las Fuerzas Armadas y en el resto del Ministerio de Defensa, pues da la oportunidad al profesional sanitario de vivir vivencias muy diferentes a lo largo de su vida. Una de las cosas importantes de las Fuerzas Armadas es que de alguna manera no encadena a la persona a un puesto durante toda su vida, sino que realmente ofrece una panoplia, un abanico de oportunidades para poder ir de alguna manera, dentro de unos márgenes, obviamente, eligiendo su trayectoria incluso geográfica, porque la presencia geográfica es totalmente nacional. Es decir, no hay problemas geográficos a la hora de decidir dónde asienta su familia. Aunque luego estamos, lógicamente, a disposición del mando para, cuando sea necesario, cambiar de localización también. Pero esto ofrece realmente una vida que es variada en su concepto de trayectoria. No es un encadenamiento o un puesto. La otra parte que quería destacar es que estas diferencias con la sanidad civil
que por un lado nos llevan a dar mucha importancia a aspectos preventivos, también asistenciales, y a aspectos huérfanos, en algún caso de la sanidad civil, aspectos que son menos estudiados porque el entorno geográfico en el que estamos no nos presenta enfermedades tan frecuentemente como en otras latitudes, en otros escenarios geográficos donde nosotros nos desempeñamos. Pero también quiero trazar un paralelismo con la sanidad civil, en el sentido de que al final la vida de un profesional sanitario militar en esencia no es tan diferente al de un profesional civil, en el sentido de posibilidad de especialización, de posibilidad de desarrollo profesional, posibilidades de desarrollar másteres, doctorados, etcétera, dentro del seno de las Fuerzas Armadas. La mayor similitud que existe con la sanidad civil probablemente es la de la especialidad fundamental medicina, puesto que todas las especialidades de la especialidad fundamental medicina son las mismas reconocidas por el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que un especialista militar pues va a recibir el mismo título que le va a habilitar para las mismas competencias legales. No quiero dejar de citar algunos rasgos, algunas ideas así parecen deslavazadas, pero para mí son importantes. Primero, que el sanitario militar desarrolla su labor en entornos austeros. Es decir, que se nos adiestra para desarrollar nuestros cometidos realmente en escenarios donde resulta difícil desarrollarlos. Y eso, al final, de alguna manera, curte a un profesional con capacidad de iniciativa y con capacidad de respuesta. Realmente es muy interesante. También los entornos geográficos diversos, que nos permite realmente estar en donde se nos necesita, pero que resultan experiencias duras, fuertes, pero que por la propia exigencia y la naturaleza de la misión acaban desarrollando un compañerismo y un entorno casi familiar que realmente nos hace ser un cuerpo muy fuerte en ese sentido. En este momento yo tenía pensado hacer una pequeña pausa para ver un vídeo que, sin ser ejemplificador de todo el Cuerpo Militar de Sanidad, pero sí nos da una idea de qué tipo de estructuras tenemos a nuestro cargo, para después un poco hablar brevísimamente de lo que son nuestras instalaciones principales. Adelante, vídeo. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, cumpliendo las órdenes recibidas, está llevando a cabo la fabricación de aquellos medicamentos necesarios para hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Asimismo, estamos implementando los protocolos necesarios que permitan asegurar la operatividad del centro. Bien, ¿de qué es un buen ejemplo este pequeño vídeo que hemos visto hace un momento? Es un buen ejemplo de que nosotros no solamente tenemos personas, sino que también tenemos instalaciones. Es decir, instalaciones donde podemos desarrollar nuestros cometidos y nuestra carrera profesional de cara a nuestro propio perfeccionamiento o especialización. Destacaría nuestra presencia en las Fuerzas Armadas en el sentido de que existen en cada uno de los ejércitos y la Armada una dirección de sanidad que representa el asesoramiento del apoyo sanitario en cada uno de los ejércitos. También tenemos presencia dentro de la Subsecretaría de Defensa en la Inspección General de Sanidad de la Defensa, que es quien tiene la mayor parte, no todos, de los centros digamos, relacionados con el apoyo sanitario. Centro Militar de Farmacia, como acabamos de ver, distribuido entre Madrid, Burgos, Córdoba, un Hospital Central de la Defensa y un Hospital General en Zaragoza, que permite, mediante su incrustación en los servicios de sanidad de las respectivas comunidades autónomas, apoyar a la sociedad civil de forma continua todos los días del año, pero que también nos sirve para dar respuesta de último escalón de aquellas personas que tienen que ser repatriadas desde las operaciones militares en el exterior o no, o en territorio nacional, como es el caso de la Operación Magnus.
También tenemos un centro militar de veterinaria y un centro militar canino de la defensa que dan respuestas especializadas a problemas relacionados con estas profesiones. Tenemos también un instituto de toxicología de la defensa que da una respuesta a los problemas de tóxicos en el ambiente, en algún caso, tóxicos en las aguas, etcétera, y también el control de la adicción dentro del personal de las Fuerzas Armadas. Tenemos un instituto de medicina preventiva de la defensa muy importante para ejercer esa labor preventiva mediante recomendaciones, etcétera. Es decir, tenemos no solamente personas, sino también la dirección de una serie de centros especializados que van dando respuesta a los problemas específicos que las Fuerzas Armadas se presentan en cuestión del apoyo sanitario. En cuanto a las Fuerzas Armadas en sí mismas, lo que preparan de forma continua son una serie de capacidades sanitarias que somos capaces de desplegar, con distinto nivel de asistencia en función de la necesidad que tiene la operación. Algunos de vosotros podréis saber que de alguna manera el apoyo sanitario se distribuye en escalones que podríamos decir de primera atención, un apoyo más especializado de nivel quirúrgico, etcétera, etcétera, o verdaderos hospitales de campaña. Bien, los ejércitos durante toda su preparación se encargan de preparar estas capacidades que luego son desplegables en operaciones que lo requieran, es decir, instalaciones que no pueden ser fijas, que han de ser desplegadas en su momento y replegadas cuando termina la operación. De forma que las Fuerzas Armadas fundamentalmente lo que tienen es esta función de preparación de las capacidades desplegables, además de estas instalaciones fijas. Por último, cuando llega el momento de planear y ejecutar una operación, también es necesario que haya miembros del Cuerpo Militar de Sanidad especializados en ese planeamiento y conducción de las operaciones, de tal forma que cuando ya la estructura operativa recibe esas capacidades sanitarias que están listas para ser desplegadas, haya alguien que pueda asesorar al mando encargado del planeamiento y conducción de las operaciones para que todo salga como estaba previsto, porque para eso se planea. Que nada suceda que impida el cumplimiento de la misión ni las bajas de personas, y que si suceden, que inevitablemente de vez en cuando suceden, obviamente, se pueda atender de una forma eficaz, tanto en zona de operaciones como ejecutar evacuaciones a territorio nacional en caso necesario y recuperar a esa persona, si es posible, para el servicio o atenderlo lo mejor posible si no se puede recuperar para el servicio. De tal forma que esto es una visión un poquito rápida, pero integral y sin entrar en detalles de lo que puede hacer el Cuerpo Militar de Sanidad dentro de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, estoy pendiente de vuestras preguntas si existen y encantado de haberos conocido, aunque sea virtual. Bueno, pues desde el Ministerio de Defensa queremos daros las gracias a todos por vuestra participación. Cerramos el canal de chat aquí ahora y queremos solamente recordaros que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener otra conferencia muy interesante sobre el ROA, el Real Observatorio de la Armada, y su aportación a la investigación a la sociedad española. Y a las 4 de la tarde, desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, también otra conferencia de que el INTA, el límite es el espacio. Muchísimas gracias a todos.